Toma de Querétaro, en conmemoración de la efeméride del 15 de mayo de 1867. Se llama así a la acción por la cual la ciudad de Querétaro, donde Maximiliano y los imperialistas tenían su principal resistencia, fue finalmente tomada. Dios nos guarde estas 24 horas. Fueron las palabras de Miguel Miramón un 14 de mayo de 1867, al enterarse de que la proyectada salida de Querétaro, para intentar romper el cerco, se llevaría a cabo, no ese día, sino a la mañana siguiente, en virtud de que Tomás Mejía se encontraba enfermo. De ahí, se irían supuestamente a la Sierra Gorda, que Mejía conocía muy bien. Al día siguiente se daría la toma de Querétaro. Toma de Querétaro, parte 1. Preparativos y salida de los imperialistas. Una noche antes del 15 de mayo, Blasio repartió los lingotes de oro que le habían dado a guardar, entre los principales generales, Pradillo y él mismo. Los escondieron dentro de sus cinturones para, según el plan de Maximiliano, volverse a reunir en la sierra y ahí volver a juntar el dinero, pero con la precaución, también, de que en dado caso de que alguno no pudiera llegar, tuviera el dinero necesario para cualquier eventualidad. Miguel López llegó más tarde y le pidió a Blasio parte del oro, pero éste le dijo que ya no quedaba, que solo le quedaba plata. López se enojó, y le dijo Blasio, ¿entonces no quieres la plata? López dijo que sí y se la llevó. Cabe decir que este general no le caía muy bien de por sí a los demás, quizá por eso se ensañaron después tanto con él, no creyendo en su versión. El príncipe de Sam, por ejemplo, basaba su teoría de que López era malo, entre muchas otras cosas, hasta en el hecho de que le ladraba a un perro que habían encontrado, el cual se portaba muy cariñoso con todos los demás. Pero bueno, sigamos con los acontecimientos. Esa noche, Maximiliano también tuvo fuertes dolores debido a la disentería que padecía y entonces su doctor de cabecera, Basch, en el afán de quitárselos, le suministró una pequeña pastilla de opio. Más tarde, Maximiliano se quedó dormido. Y pasó lo que tenía que pasar. Los republicanos penetraron sigilosamente al convento de la Cruz, y los demás no los escucharon hasta que ya estaban adentro. Posiblemente había pasado que López había hecho maniobras con los centinelas y quitado a parte de la guardia. De esta manera, Pradillo fue a despertar a Blasio, diciéndole que fuera rápido a despertar al emperador. Blasio se medio vistió y se fue corriendo al cuarto donde dormía Maximiliano, pidiéndole a su camarista que lo despertara. Maximiliano se levantó soñoliento y comenzó a vestirse con mucha lentitud. Podemos atribuir esto a los efectos del opio, o bien, de acuerdo a quienes apoyan la versión de que él había enviado a López, al hecho de que ya sabía lo que pasaba. Pradillo entonces lo apresuró. Según Blasio, Maximiliano no acababa de creer en sus palabras, diciéndole, no ha de ser nada, tal vez hayan penetrado hasta el huerto, pero ahorita veremos. Tomó entonces su espada y también se enfundó una pistola, por si las dudas. Agustín Rivera dice que tal vez esta fue la única ocasión en que Maximiliano ha de haber enfundado un arma con intención de dispararla, pues durante todo el sitio, aunque Maximiliano había estado con sus soldados, no había disparado ni un solo tiro. Envió también a Basch a buscar más armas, y se quedaron esperándolo, pero no llegó. Basch fue hecho prisionero al querer ensillar los caballos. Pradillo, el príncipe de Sam, Severo y Blasio, acompañaron entonces al emperador a los pasillos y le dijeron, no se preocupe, nosotros lo escoltamos de cualquier problema. Pensaron que era necesario salir del convento y así lo hicieron. En la entrada del convento encontraron con que, en efecto, ya estaban los republicanos. No obstante, bajo la luz del farol, Rincón Gallardo los observó y le dijo a sus hombres, déjenlos pasar, son paisanos. Fue así como salieron y se apresuraron, de acuerdo con la idea de Maximiliano, a llegar al Cerro de las Campanas, pues tal vez ahí estarían las otras tropas que hacían guardia. Sam tomó un caballo, ofreciéndolo a Maximiliano, pero éste se negó a montarlo, diciendo que como los demás no tenían caballo, se irían todos a pie. Así lo hicieron, y en el camino iban juntando a gente de los suyos para llegar al Cerro de las Campanas. Toma de Querétaro, parte 2, en el Cerro de las Campanas. Camino al Cerro de las Campanas, Miguel López alcanzó a Maximiliano en un caballo y le dijo: «Señor, todo está perdido, venga conmigo, tengo un refugio seguro,
pero Maximiliano se negó a seguirle, por lo que López volvió a montar y se fue. Los demás siguieron hacia el cerro y hubo un momento en el que Castillo, perdiendo las fuerzas, tuvo que ser ayudado por Maximiliano y Sam, uno de cada lado, para que siguiera caminando. Cabe mencionar que la distancia entre el convento de la Cruz y el Cerro de las Campanas significa cruzar de lado a lado la antigua ciudad, hoy el centro histórico. Hacer esto en la madrugada debió de haber resultado particularmente pesado. Al fin llegaron, todavía antes del amanecer, al Cerro de las Campanas, en donde, en efecto, encontraron a parte de las tropas que hacían guardia ahí y a otras que iban llegando. Maximiliano había enviado en el camino mensajes a las casas de Mejía y Miramón con los soldados, para que también se reunieran ahí con sus tropas, pero solo estaba Mejía. Miramón no había alcanzado a recibir el mensaje y habiendo escuchado ruido en las calles, había salido y se había enfrentado con unos soldados republicanos, resultando herido de una mejilla. Fue entonces llevado a la casa del doctor Licea, para que éste lo curara, pero el doctor lo mantuvo ahí con el pretexto de sacarle la bala, que en realidad no había quedado incrustada, hasta que llegaron a arrestarlo. Los que sí llegaron hasta el Cerro de las Campanas, además de los soldados, fueron un caballo y un perro. Sí, el caballo llamado Anteburro, que era el que más montaba el emperador, llamándolo así porque era muy manso, y un perro que habiéndose perdido del campamento de los republicanos, habían adoptado ellos, siendo llamado Bebello, por el emperador, porque era un perro chiquito. Ya en el cerro, Maximiliano decía solo espero a Miramón, pero el tiempo pasaba y no venía. Los republicanos se iban juntando a su alrededor y comenzaban algunos disparos. A lo lejos Maximiliano oyó la canción de Adiós Mamá Carlota y esto lo hizo llorar, acordándose de su esposa. Siguieron los disparos, y el perro Bebello, que estaba con el príncipe de Sam, el cual quería mucho a los perros, dado que tenía uno, se espantó, saltó de los brazos de Sam, corrió y volvió a perderse. Maximiliano le dio su catalejo a Mejía y le dijo que mirara si todavía podían escapar a la sierra. Mejía, observando la situación, le respondió que no, que ya estaban rodeados. Le volvió a preguntar Maximiliano otras 2 veces si estaba seguro y Mejía, en la tercera ocasión, le respondió que sí, estaba seguro. No obstante, si él lo ordenaba, intentarían abrir el sitio, pues no le importaba morir en el intento. Maximiliano le dijo que no hiciera eso y mandó izar una bandera blanca. Como no tenían, la improvisaron con una sábana del campamento y fue a presentarla a Pradillo con el general Corona, que se aproximaba. Maximiliano le dio sus cosas a Blasio, unos binoculares, su reloj y su cartera, y se fue a seguir a Pradillo para entregarse. Toma de Querétaro, parte 3, rendición de Maximiliano. Bajaron de la colina Maximiliano, el príncipe de Sam, Castillo y Tomás Mejía. De la parte republicana, el general Echegaray, que estaba con Corona, avanzó hacia ellos. Maximiliano se desabrochó el sobretodo, dejando ver su traje de general y sus insignias, para identificarse. Echegaray llegó entonces hasta él y le dijo muy cortés, quitándose el sombrero, Vuestra Majestad. Es mi prisionero. Maximiliano correspondió el saludo y le dijo ya no soy emperador, dejé mi abdicación con Lacunza. Recordemos que en caso de caer prisionero, Maximiliano había pedido a Lacunza y a Márquez que publicaran su abdicación. Mientras esperaron la llegada del general Escobedo al aire libre, bajo un intenso frío, el general Corona comentó al archiduque, ¿está usted temblando, Maximiliano? Y éste le respondió, sí, pero no de lo que usted cree, general. Quiso entonces entregar su espada a Corona, pero éste le dijo que volviera a montar su caballo. Lo mismo Mejía y Castillo. Mejía había prestado un caballo a Castillo, y llegaron, más abajo, con Escobedo. Maximiliano entonces entregó su espada a éste, la escena que representa la pintura, quien la dio a su segundo en mando. Mejía, por su parte, también entregó su espada, pero al hacerlo, cortó la hoja, la tiró al suelo, y guardó la empuñadura, señal de que se rendía, pero no estaba de acuerdo con ello. Todos respetaron, no obstante, el gesto. En la película de aquellos años sale que esto hace Miramón, pero en realidad, lo hace Mejía. Recordemos que Miramón estaba preso en la casa del médico. Escobedo entonces intercambia algunas palabras con Maximiliano y encarga al general Vicente Riva Palacio que lo lleve a su prisión. Riva Palacio, como sabemos,
También se caracterizaba por ser todo un caballero, y durante el trayecto, trató a Maximiliano con mucho respeto. Un dato curioso es que tenían la misma edad, conduciéndolo por fuera de la ciudad, para que no fuera blanco de burlas o de curiosidad por parte de la tropa. En el trayecto, pregunta Maximiliano a Riva Palacio qué destino le espera. Riva Palacio rehúye la pregunta, pero finalmente Maximiliano le pregunta sin rodeos si lo van a fusilar. Vicente no tiene más remedio que contestarle, sería un farsante si le dijera que no. Maximiliano le responde, quizá después de la impresión, que en ese caso, ojalá fuese solo a él y se perdonara a sus compañeros. Riva Palacio le ofrece entonces la ayuda de su padre, el ilustre abogado Mariano Riva Palacio, en caso de que hubiera un juicio. Llegando al convento de la Cruz termina la encomienda de Vicente y se despide de Maximiliano. Momentos antes, este había observado a lo lejos, que 2 soldados peleaban por su caballo Orispello, el caballo blanco con el que aparece en algunas pinturas, que estaba en las caballerizas, y habiendo hasta tiros de por medio, uno de ellos se lo había llevado. Entonces, al desmontar, le ofrece a Riva Palacio su caballo anteburro, como un recuerdo de ese día. Riva Palacio lo acepta y le dice que lo cuidará bien. Toma de Querétaro, parte 4. Prisión de Maximiliano. De acuerdo a Sam, un joven soldado republicano, al ver a Maximiliano, le preguntó si le permitía abrazarlo, agregando estas palabras: saludo a usted no como emperador, sino como archiduque de Austria, pues admiro a usted por su heroica defensa. No obstante, otros no lo tratarían con tanta consideración. El oficial Dávalos, antiguo imperialista y oficial de la división de Leonardo Márquez, que se había cambiado de bando, al ver al archiduque preparó su revólver y le dijo apuntándole al pecho y luego a la cabeza: ¿de verdad eres tú Maximiliano? Este contestó: sí, yo soy Maximiliano, y entonces, cuenta Hans, que Dávalos en un capricho de borracho quiso abrazarlo y le manchó su traje. Para fortuna de Maximiliano, llegaron Riva Palacio y Escobedo, y este último aclaró que estaban prohibidas ese tipo de acciones. Los ánimos no estaban tranquilos debido, tanto a la duración del sitio como a una guerra que se había extendido en gran parte porque Maximiliano se había negado a irse, siendo que los franceses ya se habían retirado. Había entonces quienes opinaban que a los traidores debían fusilarlos inmediatamente. Escobedo, calmando los ánimos, dijo que esperarían para ver la resolución de la ley, y llevaron a los prisioneros al convento de la Cruz que antes había sido su cuartel. Más tarde, fueron a visitar a Maximiliano los hermanos Rincón Gallardo. Uno de ellos era el que lo había dejado pasar con su séquito diciendo: son paisanos, así como Ignacio Manuel Altamirano, quien elogió algunas de sus leyes, diciéndole que esperaba que la República dejara vigentes algunas de ellas. También intercambiaron consejos de salud, pues ambos habían enfermado de disentería durante el sitio. De cualquier forma, otros soldados seguían con un ánimo exaltado y uno de ellos, al suplir a otro en un cambio de guardia, preguntó quién era Maximiliano. El anterior guardia lo señaló y el nuevo le aventó un escupitajo, que nada más cayó cerca del zapato. Otro más, lo hizo dormir entre las tumbas de las monjas capuchinas, para que se fuera acostumbrando a lo que le esperaba. Sin embargo, varios de ellos, al conocerlo mejor, a pesar de que había sido su enemigo, lo fueron apreciando y ya no querían que se le condenara a muerte, incluyendo al coronel que antes lo había puesto a dormir entre las tumbas. Seguiría entonces el juicio, donde se decidiría el castigo, de acuerdo a las leyes de la República, en este caso, las de 1862.